12:39 minutos de la mañana, ya se lo contábamos al comienzo de este programa. Hoy nos visita Ángel Expósito, ya lo conocen todos ustedes. Él es un periodista muy reconocido en este país y acaba de publicar un libro que ya su título nos llama la atención. Sí. Mi abuela sí que era feminista. Sí. ¿Cómo estás, Ángel? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Estando Encantado, contigo, un Julia. placer tenerte en el Igualmente. programa. Ahora se nos viene a la cabeza a todos, pues, nuestras abuelas. Sí, si a ti te preguntan quién te ha marcado en tu vida, seguro que dices tu madre, por supuesto, y tu abuela. Pues a mí Estoy seguramente convencido. me ha marcado más mi abuela. Uno de estos libros puede ser suyo, así es que ya saben, tienen que estar atentos a todo lo que ocurre en esta entrevista y nos llaman y nosotros le mandamos el libro firmado por Ángel. Pues sí, yo creo que además estamos en una región, Ángel, donde las mujeres manchegas han sido pues grandes matriarcas, grandes luchadoras desde mi punto de vista y pues ejemplo para mí a seguir de lo que hoy deberíamos de hacer. Es un denominador común en casi todo el mundo, ¿eh? O sea, yo he tenido la suerte estos últimos años de mi vida profesional de viajar por el planeta entero, a los sitios más inverosímiles. Y en todos ellos siempre te encuentras una madre tirando del carro. Totalmente. Ya sea una guerra, ya sea un terremoto, Ahora ya sea un estamos viendo- atentado, exacto. siempre te encuentras una madre tirando del carro. Volviendo a la España del siglo pasado, de la guerra, de la posguerra, o ellos o estaban guerreando, o estaban presos, o estaban trabajando. Pero quien estaba en casa, educando en valores, en feminismo, en igualdad y en respeto, siempre eran ellas. Y en el caso de mi abuela, nacida en Puente del Arzobispo, criada Donde en... el barro se hace arte, en tu- Exactamente. ¿verdad que sí? En Talavera, en toda esa comarca donde nacieron mis tíos y donde nació mi madre y mi abuelo y demás, pues con ese punto, en la guerra y en la posguerra, con ese punto de humor castellano, manchego y refranero, Esa es que retranca que solo tenemos. tenéis vosotras. Totalmente. ¿Es así? Es así, Ángel. Son muchas historias de muchas mujeres de distintos ámbitos que ustedes seguramente cuando tengan el libro pues se van a sentir identificados. Identificados porque unas retrasarán a sus abuelas, otras a su vecina. Son perfiles de mujeres con las que nos sentiríamos todos identificados. Ángel. Identificados y admirados, sobrecogidos. admirados. Sí, son superheroínas, absolutamente. ¿Sabe lo que pasa con esas abuelas a las que homenajeamos hoy, a las nuestras, a las de aquí, a la tuya, de Puente del Arzobispo, a la mía, que ya no está con nosotros, Claro. de San Clemente de Cuenca, que son ejemplos de mujeres que, como tú dices, siempre estarán eternamente con nosotros? Hoy miraba yo el móvil y después de estar este fin de semana con tu libro, y amigas mías que son de aquí de la región, digo, todas tenemos puesta a nuestra abuela. Yo cuando falleció mi abuela fui incapaz de quitarla del móvil. Era como que debía tenerla. No me pasó lo mismo con mi abuelo. Es muy posible, muy posible. Es que ellas nos marcaron muchísimo más. Estoy convencido. En mi caso, yo tenía 14 o 15 años cuando murió mi abuela, y hace muchísimos años. Obviamente no existían los móviles, ¿no? Pero los recuerdos, los besos, el cariño, los refranes, que soy muy de refranes, Mucho, mucho. pues eso es absolutamente La de ellas, capacidad sin de duda. unir a los polluelos de la casa. Totalmente, Porque ese totalmente. matriarcado que solo estas mujeres sabían hacer, y pasa mucho, y tú lo habrás escuchado en Talavera igual, en la provincia de Talavera, igual que en cualquiera de Castilla-La Mancha, falta la madre, falta la abuela y se desmorona la familia. De Completamente. hecho, fallecen los abuelos. Hace poco me contaban, se ha muerto no sé quién en mi pueblo, pues se ha muerto la mujer, a los 2 días se muere el hombre. Se muere el hombre, la mujer aguanta. Hombre, claro, es que tiene que aguantar. Es que ellas llevaban el hogar, llevaban las finanzas, llevaban, en el caso de mi familia, el abuelo en la cárcel por republicano, llevaba al marido, llevaba el extraperlo, llevaba el contrabando, llevaba la huerta, la granja, llevaba la educación, con mayúsculas. Como para que ahora vengan unas cuantas a darnos lecciones de feminismo. ¿Y Sinceramente sabe lo no que lo pasaba? aguanto. Que Ángel no se las cuestionaba. Porque yo recuerdo a mi abuela que daba una voz, mi abuelo desde el corral le decían ¡Carna! Y bajaba mi abuela porque mi abuelo estaba enfermo. Y entonces él no podía enganchar los araos al remolque y era ella que... Era una mujer, sí, pero es que tenía más fuerza que mi abuelo, porque mi abuelo estaba enfermo. Y enganchaba los araos y mi abuelo se iba a labrar. Y entonces era la que después estaba preparando la comida y a lo mejor a media mañana se iba al campo a echarle una mano a mi abuelo porque sabía que él solo con su fatiga no iba a poder terminar la tarea. Y con una cultura Popular. seguramente sin saber leer ni escribir, que en aquellos años, aunque supieran firmar, le daba igual porque Eso no es. podía abrirse ni una cuenta bancaria, Total. pero con una cultura y un pozo
que ya lo quisiéramos hoy en día seguramente nosotros, por mucha universidad que hayamos ido. Y con respeto. Yo creo que también hay una cosa que ellas nos han enseñado, que es el respeto. Los valores. Exactamente. Ese respeto entre ellos mismos, porque sabes que, supongo que discutirían. Mis abuelos, digo yo, que discutirían como todos discutimos, como todas las parejas hoy en día. Pero había un respeto especial entre ellos. No trascendía lo que ocurría. Si había pasado algo entre ellos, lo solucionaban, lo gestionaban de otra manera. Que era gente muy de honor, era gente muy de palabra, y ellas también, seguramente más. Era gente con una capacidad de sacrificio y con un amor absolutamente infinito hacia los hijos y hacia los nietos, en este caso nosotros, ¿no? Por lo tanto... Y las sobrinas, que sabes tú que eso se llevaba mucho, ¿verdad? Daba lo mismo. Ellas, y luego una cosa que también es verdad, y yo lo dejo traducido en el libro, la auténtica igualdad, los valores de igualdad y de respeto hacia la mujer que tenemos nosotros, nos los transmitieron ellas, ¿eh? O sea, ellas son las que decían, joder, qué tía, qué mujer, qué fuerza, qué coraje. Son ellas las que nos transmitieron, los que nos creemos la igualdad de verdad, Total. Nos lo transmitieron ellas, no los eslóganes políticos. No, y además es que sabes lo que pasa, que tú recuerdas, por ejemplo, acciones que unían a esas mujeres y que ellas organizaban. Llegaba una matanza, ahora que estamos en tiempos de matanza, estos meses de enero y febrero, que eran los meses fríos en nuestra región, y que se mataba el gorrino, y entonces se reunían todas en la casa. Y era una mujer, yo recuerdo ver a mi abuela amasando y preparando la carne de los chorizos, mi tía, su hermana tenía otra función, y al final, ellas organizaban la economía doméstica para poder comer. Y ellos aquí. Mi abuelo ellos andaban por allí, ¿verdad que sí? Claro. Pero la que organizaba, y este año hemos matado 4 gorrinos, porque tal Pascual, y organizaba la economía de tu casa, la de su hermana, ¿a que sí? La ventaja de aquellos años, la ventaja en esta parte de España, que fueron los pueblos y Castilla-La Mancha, es que apenas hubo guerra, entre comillas, y que Dios me perdone porque el frente que subía por la carretera de Extremadura era tremendo, ¿no? Pero apenas hubo guerra. Entonces, a base de extraperlo, a base de contrabando y a base del trapicheo, no se pasó hambre. Otro problema es vete a Madrid, vete a Valencia, vete a las ciudades. Eso ya era distinto. Pero aquí, efectivamente, fueron ellas las que sacaron adelante a los polluelos que decías antes a base de inteligencia, de picaresca y de Sancho Panza. Totalmente, y Sancho Panza lo mientas tú mucho sí. En el libro, y yo creo que los manchegos, los castellano-manchegos en general, recurrimos mucho al Quijote y a Sancho. Y a los refranes. Y entendemos por qué tuvimos que leernos ese libro cuando éramos pequeños, porque sinceramente yo cuando lo leí dije, no me estoy enterando de nada, pero ahora lo tengo muchas veces en casa y hay que tenerlo porque creo que dice mucho de cómo somos en esta región. Es que imagínate... Y nos retrata. Imagínate cómo lo tuvieron que pasar. Cómo lo tuvieron que pasar esas mujeres y esas familias, y el punto de humor y de retranca que tenían, seguramente como un elemento de supervivencia. Total, mi abuela decía, nosotros somos muy buenas personas, pero no tenemos dinero. Esa era una frase que era como muy de nuestra tierra, ¿a que sí? Totalmente. Puede ir todo el mundo a casa, pero tú sabías que si iban, no iba a faltar nunca un plato volvemos al tema de la matanza, un plato de chorizos, o se cortaba unos trozos de jamón de la despensa para que todo el mundo pudiéramos comer. Y una cosa que creo que también ellos hacían muy bien y que hemos perdido es que no diferenciaban que viniera el cura, entiéndeme, que viniese el médico o que fuese el vecino de enfrente. Es muy curioso porque mi tía, mi madre no vive, la abuela por supuesto tampoco, pero una de mis tías que vive recuerda lo del huésped. Dicen, siempre había un huésped en casa. Seguramente era un huésped al que escondían en casa. Estamos hablando de la posguerra, ¿no? Total. Esa es otra cosa muy curiosa. Siempre había gente en casa, o bien que te cuidaba a los niños, o que era la hermana del huésped, el huésped escondido, el huésped que tal. Y siempre se ayudaba, o sea, daba igual del color que fueras o de dónde vinieses. Eso lo hemos perdido porque ellos se ayudaban en el vecindario del pueblo, luego nuestras madres lo hacían en el vecindario, en el patio de la casa. Exacto. Y nosotros lo hemos perdido. Cuando salíamos al fresco. Ni conocemos casi a los vecinos a mí eso me da mucha de nuestro edificio, pero ellos sí. Esa herencia la hemos perdido. Esa herencia la hemos perdido. Sí. El poder salir... Una de las buenas costumbres que tengo cuando voy a mi pueblo es ir por la calle andando para poder hablar con mis vecinas y con mis vecinos, porque creo que es donde más... Pero eso lo haces en el pueblo. Pero el que se acabó en las ciudades. Es verdad. Yo, de hecho, cuando me fui a Madrid, Ángel, llamé a la puerta de la vecina de enfrente, porque yo me pensaba que eso era como en el pueblo. Y se sorprendió diciéndome, pero ¿y esta muchacha qué quiere? Está loca. Y yo le llevaba unos rellenos que había hecho con mi amiga. Y yo le dije, vengo a ofrecerte unos rellenos porque en mi pueblo se hace así. Pero me di cuenta que estábamos en Madrid. Rellenos
Pues eso ya no era así. esa es otra. Los platos, las comidas. Que se repartían entre los vecinos. Las cosas que hacían las abuelas. Eso, vamos, yo ojalá Imborrable, una mínima imborrable. mano de como la tenía. Nada. Como la tenía mi abuela. Incomparable. Son seres que yo creo que nos han dejado mucho. Vamos a tenerlos siempre presentes porque yo creo que es el mejor regalo que podemos hacer a nuestras hijas el día de mañana es acordarnos de la abuela. Es por que, lo menos Julia, yo. es la gente que hizo la transición. O sea, por supuesto hay grandes nombres, y Adolfo Suárez, y Carrillo, y Felipe, y los que quieras, y el rey Juan Carlos. Pero socialmente, esa es la gente que hizo la transición. Son la gente que cambió de la dictadura a la democracia, que mira al pasado sin rencor y que nos cambió los valores, absolutamente. Y no reconocerlos y no hablar de ellas es una tremenda injusticia. Y estamos perdiendo la memoria. Pone que perderlas. Yo, desde luego, ya te digo que intento tenerlas siempre muy presente a ella y a todas las mujeres de esa quinta, las que cumplirían ahora 90 y tantos, 100 años. Esas son, ¿a que sí? Las Sí, mejores. Sí, sí. Bueno, Ángel, un número del 1 al 73. ¿Del 1? Al 73. El 72. El 72. Pues Loli de Vargas se lleva la obra de Ángel Expósito, mi abuela, sí que era feminista, mujeres superheroínas que desmontan el empoderamiento del postureo. Pues ahora se lo firma, Loli. Muchísimas gracias, Ángel, A un placer ti, conocerte. ¡Ay, a ti, felicidades, Cristina! que es el Día Un Mundial de beso. la Radio! Hoy, por Dios. Así es que tengas un feliz día. Muchas gracias. Gracias. Gracias a vosotros. Un placer, Ángel. Continuamos Encantado. en Estando Contigo.